portadores de la palabra del Señor. Un día maravilloso hoy para adorar a Dios. Hay muchos pues que hoy no pueden adorar a Dios. Hay muchos que quieren adorar a Dios pero no pueden, tienen varias dificultades, están enfermos, están postrados, tienen enfermedades pues terminables, pues que ya están esperando la muerte. Pero qué lindo es alabar a Dios cuando todas las cosas van bien, amén. Así es que nos sentimos contentos y agradecidos con Dios hasta el día de hoy, porque podemos decir, Ebenezer, hasta aquí Jehová nos ha ayudado. Qué lindo es la palabra del Señor, mantenerse. Bueno, estos días, el fin de semana, estamos ocupados con una familia, llevándoles el mensaje de Dios, llevando la palabra del Señor. Y bueno, lo más importante es de que personas que no conocen a Dios y abren sus casas, sus puertas de sus casas para predicar la palabra. Hay personas pues que a mí me ha tocado, hasta amigos, llevarles la palabra del Señor a sus casas, y ya cuando se les está dando la palabra me han corrido de la casa. Dice, vaya, no queremos oír eso. Qué tremendo, ¿verdad? Rechazar la palabra del Señor. Pero estos días hemos estado contentos porque personas que han abierto las puertas de sus casas y se sientan a la mesa a escuchar la palabra del Señor. Compartiendo ayer la palabra, lo que era la historia del rico y Lázaro. Sentaditos ahí, 8 personas en la mesa, sentaditos escuchando la palabra, el propósito de Dios para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y qué es lo que hay cuando adoramos a Dios y qué es lo que hay cuando no adoramos a Dios. Toda esa palabra pues la recibieron ellos y les hice el llamado, pero siempre se excusa, bueno, otro día, tal vez mañana, bueno, después. Pero bueno, la palabra está ahí. El trabajo de nosotros es predicar el Evangelio. Amén. El trabajo de nosotros es enseñar la palabra del Señor. Así es que en este día vamos a comer la palabra de Dios y la vamos a recibir lo que dice Dios. Así que vamos a compartir la palabra en el día de hoy con el tema La Gran Comisión. Y vamos a buscar en el libro de Marcos, capítulo 16. Vamos a comenzar y vamos a exponer la palabra en el día de hoy. ¿Qué es lo que quiere Dios para usted y para mí? Esta palabra es de ayer, hoy y para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Esta palabra no ha cambiado nada. Es la misma ayer y hoy y siempre, dice la palabra, porque el Señor es para siempre. Amén. Marcos 16, versículo 15 en adelante. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor. Usted que nos escucha por medio de internet, reciba también la bendición de Dios que está conectado ahí. Tal vez usted anda buscando una palabra, anda buscando algo que lo llene, una palabra que lo aliente, que le dé fuerza y le dé fortaleza. Hoy es el día que usted puede agarrar fuerzas en la palabra del Señor, ya que estamos viviendo un evangelio diferente, el evangelio de los hombres que no llevan a nada a nadie. Bendito el Señor. Y bueno, vamos a ver por la palabra del Señor. Pueden ponerse en pie y vamos a leer la palabra del Señor. Marcos 16, versículo 15 en adelante. Gloria al Señor. Dice la palabra: honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y aquí el pueblo de Dios dice amén. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nos vamos a quedar ahí. Vamos a adorar a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta tarde maravillosa, Señor, estamos delante de su presencia, Señor, glorificando su nombre, honrando su nombre, mi Dios, con nuestra presencia, Señor, con nuestra obediencia. Estamos delante de su presencia, necesitados, Señor, de ser edificados, Señor, llenos de su poder, de su Santo Espíritu, mi Dios, que usted nos ha guardado hasta el día de hoy, Señor, en comunión delante de su presencia, Espíritu Santo. Gracias le damos, Señor, por nuestras vidas, por cada uno que estamos acá, Dios mío. Bendice, Señor, a aquellos que están escuchando por medio de las redes, mi Dios. Bendice, Señor, levántalos, tócalos, Señor, libértalos, sánalos, Señor, los que están enfermos, Señor.
en el nombre poderoso de Jesús, Señor. En esta hora, Padre, usamos ese nombre que sobre todo nombre vamos a poner su palabra, Señor, a predicarla, a enseñarla, a enviarla, Señor, al mundo entero, Dios mío, a la vida, Señor. Aquellos que están sin salvación, sálvalos, Señor. Aquellos que están cautivos, presos en el pecado, Dios mío, libértalos en esta hora. Espíritu Santo de Dios, estamos enviando, usando esa palabra de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere, dice su palabra, será salvo. El que no creyere será condenado, Dios mío. Pero usted vino a salvar y a salvar las almas de los hombres, mi Dios, en esta hora. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Señor, hacemos uso de ese nombre, que en el nombre de Jesús atamos, Señor, todo espíritu inmundo, Señor, de brujería, hechicería, adivinación, santería, Dios mío, idolatría, Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor, lo sometemos a obediencia a su palabra, Dios mío, para la gloria y la honra de su nombre, mi Dios. Gracias, Padre, en esta hora, Dios mío. Gracias, Espíritu Santo. Quema, liberta, Señor, en la vida, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. En este lugar, Señor, ponemos un vallado de ángeles alrededor de este lugar, Señor, ministrando, Señor, guardándolos, mi Dios, para la gloria de su nombre. Gracias, Padre. Y aquel pueblo dice, amén. Gloria al Señor. Bendito Dios. Qué lindo es Dios. Pueden sentarse, hermano. Qué lindo es la palabra del Señor. La palabra nos enseña a ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Gloria al Señor. Qué lindo es la palabra del Señor. Qué lindo es alabar a Dios. Recuerdo que la palabra, cuántos misioneros, cuánta gente me predicaron la palabra del Señor. En diferentes lugares me encontraba con gente, siempre me decían, Cristo viene y el fin se acerca. Y qué bueno que por todos lados habían gente llevando el mensaje de Dios. Habían personas llevando la palabra del Señor. En todos lados me encontraba gente predicando, grupos de gente evangelizando, grupos de gente en las casas, grupos de gente alabando a Dios. En las calles, en las plazas, miraba gente predicando al aire libre la palabra del Señor, haciendo llamados en las calles, la gente, como la iglesia tuvo un tiempo que cómo alababan a Dios, cómo glorificaban a Dios, cómo obedecían este mandamiento de Dios. Pero hoy en día, qué tremendo cómo el evangelio se ha opacado, el evangelio se ha diluido de la boca de muchos que se han levantado con un evangelio diferente, pero dice la palabra que está viva y está eficaz en este tiempo. Dice, siempre estás en mandato, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y dice la palabra del Señor, que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esta palabra está vigente todavía. Esta palabra está en vigencia, esta palabra está trabajando, esta palabra todavía, esta palabra no se ha borrado de esta tierra. Pero llegará el momento que esta palabra dice que vas a desaparecer sobre la faz de la tierra. Pero bueno, pero tenemos la vida, tenemos el aliento de vida que todavía usted y yo podemos todavía llevar y obedecer ese mensaje de Dios. Dice la palabra del Señor que el evangelio de poder, Jesús dijo a sus discípulos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y todo dice que sepan que Él ya pagó el castigo del pecado por todos los que creen en Él y recibieron el perdón, dice la palabra del Señor, y la vida eterna junto con Dios. Qué lindo es la palabra del Señor. Ya Él pagó, dice la palabra, y Él dice, puso el perdón de pecados que recibieron por creer en la palabra del Señor. Todo aquel que creyó y ha creído en la palabra del Señor ha recibido el perdón de Dios y la vida eterna. Bueno, qué lindo es la palabra del Señor. Has recibido estas cosas, estas promesas de Dios. La palabra nos enseña de que todo aquel que recibe a Cristo como Señor y Salvador, creyendo que Él es el Salvador, está recibiendo vida eterna. Qué bueno la palabra del Señor. Está recibiendo vida y vida eterna. ¿Por qué? Dice, por recibir y creer en el Señor.
y dice que ha dado vida junto con Dios. Qué lindo es la palabra del Señor. Pero bueno, tenemos la palabra que nos enseña, tenemos el mensaje que nos lleva a la presencia del Señor. Tenemos la palabra, que es la Biblia, que nos conecta con la presencia del Señor. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos sido o somos conectados en la presencia del Señor simplemente por la obediencia a la palabra? Por obedecer el Evangelio, somos conectados y juntamente con Cristo en la presencia del Señor. Pero la palabra, el mandato sigue diciendo: el que creyere y fuere bautizado, dice la palabra, ¿será qué? Será salvo, mas el que no creyere será condenado. Qué tremendo. Bueno, pero tenemos esta palabra, que hay personas que no creen en la palabra. Tenemos millones y millones de personas que no creen en la palabra. Y el Evangelio se ha predicado, el Evangelio se está predicando, bueno, en multitudes, en pocos o de cualquier manera, el Evangelio siempre se está predicando. Bendito el Señor. El Evangelio cada día se está llevando con sutileza a varios lugares, aunque los hombres lo rechacen. Muchos lugares rechazan la palabra, pero aún así, porque esta palabra nadie la puede detener. Esta palabra nadie la puede parar, porque es la palabra del Señor cuando dice este mandato: ir por todo el mundo. Y esta palabra no hay nadie que la pueda parar. Los hombres han tratado de diferentes maneras. En todos los países del mundo, las naciones del mundo se han levantado en contra de esta palabra. Y no han podido hasta el día de hoy ningún hombre parar la palabra del Señor. En Alemania se levantó un hombre que se levantó odiando la palabra del Señor. Adolfo Hitler fue un hombre que odió a Dios, odió la palabra, odió al pueblo de Dios. Y trató de eliminar el pueblo de Dios, trató de extinguir la palabra del Señor, pero no pudo. Se multiplicó más todavía la palabra del Señor, se multiplicó más todavía el pueblo de Dios. Y miramos hoy en día cuántas naciones enemigas de Dios, tratando, los musulmanes hoy en día, en el siglo XXI, está de moda, que quieren parar el Evangelio, quieren poner su propia religión, establecer sus propios dogmas, establecer sus propias creencias, pero no han podido eliminar y no han podido parar la fe de nadie. Dice que en que maten 100 se multiplican 500 y 600 y más personas aceptando a Cristo como Señor y Salvador. Y miramos por la noticia que son millones y millones de personas que comienzan a bautizarse. De momento que creen, se bautizan, porque es la promesa de Dios. Sigue diciendo la palabra del Señor. Vamos a leer en el libro de aquí mismo, Marcos 16:16. Dice la palabra: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué quiere decir esta palabra? No es el agua del bautismo, dice la palabra del Señor, el que salva, sino que la gracia de Dios aceptada por la fe en Cristo Jesús. ¿Amén? La palabra dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero hay una regla de Dios que dice: el que fuere bautizado también será salvo. Bueno, el agua, dice la palabra, que no salva, sino que es la gracia de Dios aceptado por la fe, dice la palabra, en Cristo Jesús. El bautismo es una señal de la palabra del Señor que es externa, por fuera, ¿verdad? Es una señal, pero que se manifiesta por fe desde lo interior de nuestra vida. Amén. Hay un reglamento de Dios, hay una forma, un orden de Dios, que estas dos cosas, la fe y creer en Cristo, tiene que bautizarse en Cristo Jesús. Hay una regla, bueno, bien profunda, es una señal que dice el Señor. Esta señal, bueno, tenemos que ponerla por obra en obediencia a la palabra. Amén. ¿Cuál es esa señal? Que la señal es: si creemos en el Señor, si creemos en la palabra,
el Señor da una orden que tenemos que ser bautizados en agua. Dice, ¿por qué? Sencillamente porque es por la fe. Es por lo que se manifiesta por lo exterior, se viene de lo interior, de lo externo, desde adentro del corazón, de nuestra alma, de nuestro espíritu, se manifiesta en lo externo, porque es la palabra del Señor, es el orden de Dios. Dios lo ordenó así, de esta manera. Se lo dijo a los discípulos: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Aquí tenemos un relato. Dice que cuando Cristo fue crucificado, dice la palabra del Señor, al lado de él tenía dos personajes que eran, dice, hombres y ladrones, que eran hombres que estaban pagando una culpa que ellos merecían. Y uno, dice la palabra del Señor, que lo injuriaba. Dice: si tú eres el Cristo, ¿por qué no te salvas a ti mismo y nos salvas a nosotros? Es tremendo, la gente incrédula. El hombre en una condición que estaba, él que ya le iban a dar muerte, crucificado ahí, injuriando al Señor, pero el otro fue de otra condición. Cuando le dijo: Señor, le dice, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Cuando estés en el paraíso, acuérdate de mí, que yo estaba junto, que he estado contigo aquí. Le dijo el Señor: hoy mismo estarás conmigo. Sencillamente ese hombre no tuvo tiempo de recibir un bautismo. Ese hombre no tuvo tiempo de nada, y fue rápido todo cuando le dijo: Señor, cuando estés en el paraíso, acuérdate de mí. Él le dijo esas palabras: hoy mismo estarás conmigo. Qué lindo es la palabra del Señor. Pero bueno, tenemos la palabra que hay momentos que no nos da tiempo de decir, bueno, vamos a bautizarnos, pero en el orden de Dios, que tenemos vida, estamos caminando, hemos caminado en creencia, hemos recibido el evangelio, hemos recibido la palabra, hemos recibido el mensaje de Dios, hemos recibido la gracia de Dios, pero el orden de Dios nos manda: el que cree y es bautizado será salvo. Amén. Creer en la palabra conlleva también un bautismo. Dice, una palabra junta con la palabra del Señor, con el orden de Dios. Dice la palabra del Señor, bueno, no es el agua que salva, sino la gracia de Dios. Pero si aceptamos por la fe en Cristo Jesús, bueno, el bautismo es una señal. Amén. Usted puede entender, el bautismo, dice la palabra, es una señal. ¿De qué es esa señal? Simplemente por creer en Jesucristo. El orden de Dios. Dios manda el orden de Dios. Pero miramos, hay gente que dicen que cree y se bautiza. Pero dice la palabra, sinceramente, no podrán entrar al cielo, porque son dos cosas diferentes. No porque se le bautice o no se bautizó, sino que no creyó también y no tuvo la oportunidad de arrepentirse. Bueno, dice la palabra del Señor que esta palabra, esta fe, es externa cuando recibimos a Cristo, pero se manifiesta desde el interior de nuestro corazón. Si cuando nosotros no creemos a la palabra del Señor, sencillamente se manifiesta, porque eso viene desde dentro, lo profundo de nuestro corazón. Se manifiesta si creemos o no creemos. Es una señal bien tremenda que dijo el Señor. Una señal que es interna, pero al mismo tiempo se manifiesta en lo externo, que lo que testificamos, lo que creemos. Cuando creemos en la palabra del Señor, sencillamente el orden de Dios tenemos que bautizarlo. ¿Qué sucede? Un ejemplo, una persona caminó, creyó, escuchó el mensaje, le evangelizaron, le predicaron, recibió al Señor, pero se quedó allí creyendo. No hizo ese paso de fe, se quedó a medio camino. ¿Qué tal si podemos decir, le sorprendió la muerte? Sencillamente se perdió, porque tuvo oportunidad de recibir el orden de Dios, se perdió. Amén. Porque la palabra dice, el bautismo nos salva, pero es una señal.
Es una señal de creer a la palabra de Dios. Una señal de creer al mandato de Dios. Es el orden de Dios. Hoy en día, la gente dice, no, usted está bien. Usted recibió al Señor, ya usted tiene todo. Pero dejan el orden de Dios. Lo apartan el orden de Dios, pero sigue diciendo la palabra del Señor. Que Cristo fue crucificado. Y Cristo, dice la palabra del Señor, fue con dos malhechores. Y vamos a buscar qué dice la palabra en Lucas 23. Y vamos a leer en los versículos 39 al 43. Lucas 23. ¿Qué nos dice la palabra? ¿Qué nos enseña? Lucas 23. Dice la palabra del Señor. Que el Señor estaba crucificado con dos malhechores. Y dice la palabra del Señor. El versículo 39 dice la palabra. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le respondió diciendo: ni aún temes a Dios, estando en la misma condición. Nosotros a la verdad juntamente padecemos porque recibimos, dice, lo que merecíamos, nuestros hechos, mas ninguno mal hizo, dice la palabra del Señor. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuál fue la razón que Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso? ¿Qué fue que tocó a Jesús y le hizo asegurarle que hoy mismo iba a estar en el paraíso? Simplemente porque él creyó, tuvo temor a Dios, pero le creyó al Señor, porque dijo: este hombre ningún mal ha hecho. El otro le injuriaba todo lo diferente, y él le dijo: cuando venga en tu reino, acuérdate de mí. La fe, actuó la fe, en la misma condición que estaba, pero él actuó en la fe y le dijo el Señor, la palabra, le respondió, le dice: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué bueno es obedecer a la palabra del Señor. Qué bueno es obedecer lo que dice Dios. ¿Cuántos millares de personas hoy sufren de esa epidemia, de esa condición de incredulidad? Por no creer a la palabra, por no creer a lo que dice Dios. Pero tenemos la Biblia, la palabra nos enseña. El ladrón, dice, se salvó sin bautismo. Escuche bien, el ladrón se salvó sin bautismo. Mire que como algunas personas comienzan a decir: bueno, no es necesario el bautismo, porque este ladrón se salvó sin bautismo, pero no le dio lugar de bautizarse. Es la diferencia. Pero el Señor puso una señal que el que cree tiene que bautizarse. Amén. Este ladrón, este hombre, dice que no le dio lugar a poder escoger, dice, a bautizarse. Este malhechor no pudo. Bueno, el ladrón, dice, no se salvó sin bautismo. El bautismo no solo sin fe, dice, lo lleva a una persona al cielo. Sencillamente, si una persona sin bautismo, sin fe, dice, no lo lleva al cielo. Sencillamente porque no hay fe. La fe es lo que lleva a una persona o lo lleva al cielo. ¿Por qué sucede que es la fe? Porque la fe nos conlleva a llevar el orden de Dios, lo que dice Dios, bautismo y creer en la palabra. Amén. Creer a la palabra, lo que dice Dios, eso nos conlleva al cielo y que podemos gozar de la presencia del Señor. Ahora, rechazar y creer y serán condenados, no importa porque estén o no estén bautizados. Hay personas que se bautizan pero no creen. La palabra bien sencilla, bien clara: serán condenados, dice la palabra del Señor, no importa que estén o no estén bautizados.
Simplemente la señal de Dios conlleva a creer dos cosas juntas: la fe, la palabra y el bautismo. Amén. Dice la palabra que este hombre le creyó a Dios, pero no le dio lugar de bautizarse. No le dio lugar de decir: Señor, yo voy a tomar un bautismo, porque ya la cosa era ya el final de cada uno de ellos, de morir. Dice la palabra del Señor. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y qué lindo es la palabra del Señor. Entonces Jesús dice, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. No había tiempo. Eran ya un minuto, segundo, que bueno, este hombre malhechor se salvó. Amén. Hay este testimonio en la palabra del Señor. Amén. Vemos hoy en día personas aceptan al Señor, pero se quedan a medio camino. Sencillamente no han creído al mandamiento de Dios, no han creído al llamado de Dios. Amén. No han creído a lo que dice Dios. Sencillamente, porque si no se bautiza es porque no tiene un arrepentimiento genuino. Le dijo el Señor a Nicodemo: Nicodemo, hay que nacer de, ¿cómo le dijo? De nuevo. Hay que nacer de nuevo, y hay que nacer del agua y del Espíritu. Bueno, menciona el agua. Bendito el Señor. Pero miramos por la palabra del Señor, miramos el mensaje de Dios, miramos cómo la palabra nos lleva de parte en parte para que nosotros podamos entender, para que nosotros podamos acercarnos más a Dios, para que nosotros podamos saber cuál es la voluntad de Dios. Amén. Sabemos pues que el Señor, Él quiere que ninguno perezca. Dice la palabra, Hebreos 9:27, que está establecido para el hombre que muera una vez y después el juicio. Hebreos 9:27. Él quiere que ningún hombre perezca, ningún hombre se vaya a perder, sino que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Qué bueno es la palabra del Señor, que todos cambien, que todos sean transformados, que todos sean llenos de la presencia del Señor. Pero Jesús dijo que Él dio una señal a los que creen en Él. Dice Marcos 16:17, dice la palabra del Señor. Marcos 16:17, dice la palabra: y estas señales, escuchen bien, perfectamente bien, algo que Dios ha puesto de señal en el que cree. Bien importante darse cuenta el orden de Dios. Una señal, como quien dice, alguien le hace una señal a alguien, le dice, bueno, vete o ven, y pues le hace como una seña. Ya sabe qué es lo que le está diciendo. El Señor en su palabra está dando una señal a los que creen en su nombre. Dice la palabra, Marcos 16:17. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Mira el poder de Dios. Echarán fuera, ¿qué dice? Demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Qué son estas cosas? Señal del que cree en la palabra del Señor. Es una señal que el Señor ha puesto en todo aquel que cree a su palabra. Dice la palabra, seguirán estas señales a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios. Mire, todas estas cosas van en contra del mundo, en contra de la gente del mundo que no conoce a Dios, y las tienen por locura, las tienen algo pues que extrañables, como que fueran de otro planeta. Cosas que la gente se admira, y esto que les pasa, y estos que están aquí, cuando oyen hablar en lengua, dicen, oye, estos son locos, miren lo que hablan, lo que dicen. ¿Porque qué? Sencillamente porque es una señal. Es una señal de Dios que ha puesto
como dice la palabra, hasta en la frente ha puesto una señal el Señor, los que son hijos de Dios. Y esto por la palabra de los que creen ha puesto una señal. Dice, echarán fuera demonios. ¿En qué nombre van a echar fuera demonios? En el nombre de Jesús. Sigue diciendo, hablarán, que dice, nuevas lenguas. Porque sencillamente el diablo queda perdido. Sencillamente cuando se habla en lenguas, diferentes lenguas, el diablo queda perdido. No hay que hacer, dice, pero bueno, el diablo tiene que huir, porque le están dando la autoridad que tiene que irse. Bendito Dios. Dice, hablarán nuevas lenguas y tomarán en las manos serpientes. ¿Cuántos hombres los picaron serpientes? Pablo dice que lo picó una víbora. Y cuando lo picó esa víbora, dice que estaba en la mano pegada a la víbora. Y la gente mirando, dice que Pablo tenía aquella gran serpiente pegada en la mano. Y él estaba haciendo un juego, y dice que vino Pablo, aquella víbora la fue y la sacudió en el juego. Y dice que la víbora lo soltó y se fue la víbora. Porque dice la gente que estaba viendo aquel espectáculo de Pablo, lo que le había picado una serpiente venenosa que podía morir al instante, y estaban esperando que Pablo cayera muerto porque lo había picado una serpiente venenosa, una víbora. Dice la palabra del Señor, y que la gente quedaba, y bueno, ¿y qué es esto? Y que bueno, ya tenía que Pablo era un Dios. Pero ¿qué Pablo? ¿Qué era lo que tenía Pablo? El poder de Dios, la presencia del Señor. Cuando tenemos la presencia del Señor, el diablo tiene que huir. La víbora tiene que salir, tiene que huir la víbora. Bendito el Señor, porque el juego de Dios no puede delante de la presencia del enemigo, de la serpiente. Dice que Pablo sacudió aquella serpiente en el juego y miraba a la gente que ya dice, pueblo ya va a caer muerto. Amén. Pero cuando la gente vio aquel espectáculo de Pablo, la gente creyó al poder de Dios. Qué tremendo la palabra del Señor. Dice la palabra, tomarán en las manos serpientes, y si bebiere cosa mortífera, dice, no les hará daño. ¿Cuántos testimonios hay? ¿Cuánta gente el diablo cómo ha tratado de querer matar a los hijos de Dios? Y dándoles una emboscada, veneno, que se mueran ahí esperando que caigan muertos. Pero no, aquello como que si nada pasa. Amén. Y la gente queda viendo a dónde va a caer muerto, y a dónde ya va a caer ahí, porque lo que se tragó, le dieron ahí, bueno, es para destruirlo. Qué bueno el poder de Dios, lo que tenemos, ese Dios maravilloso, señal que nos ha dado el Señor a nosotros. Amén. Una señal esto de los que creen. Amén. Esto dice, y esta señal se le puede dar a los que creen en mi nombre. Amén. Pero esta gente, mucha gente ha tratado de usar el nombre del Señor sin creer. En la Biblia, en el libro de los Hechos, se relata un hombre que quiso usar el poder de Dios. Amén. Y fueron reprendidos por los apóstoles. Simón el mago dice, bueno, dame ese poder, ¿cuánto quieren por ese poder? Porque yo lo quiero usar también. Y eso lo desecharon, y bueno, le dijeron, arrepiéntate, porque si no te vas a ir a perder, te vas a ir al infierno, porque el don de Dios no se vende. Amén. Señal, dice la palabra, señal que Dios nos ha dado a los que creen en su nombre. Dice, si bebieres cosa mortífera, no les hará daño. Sobre, dicen, los enfermos pondrán sus manos y serán sanados. Amén. No es que el hombre sana, ni la mano sana, ni que sea, sino que la señal de creer en el nombre del Señor. Amén. Este es el equipaje que Dios le ha dado al creyente. Algo maravilloso que Dios le ha dado a usted y a mí para creer en la palabra del Señor. Mire qué tremendo.
Qué tremendo que usted sencillamente y le dice, hermano, ore por mí, mire que tengo esto, y le empieza a decir, sí, hermano, vamos a orar con mucho gusto. Usted le pone sus manitos ahí, si tiene aceite, le pone aceite también, y dice, en el nombre de Jesús, reciba sanidad. De momento está recibiendo sanidad. Amén. Señal de los que creen en su nombre. No es porque haya ido a la universidad, que haya ido a recibir cuantos cursos de enseñanza y tener diplomas ahí colgados en la pared, de doctorado, de licenciado, de cuantos nombres grandes. La palabra de esas cosas, el Señor no toma en cuenta nada de eso. Ninguno de los títulos colgados ahí. El título que Dios nos ha dado dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. El que cree en mí, dice, y estas señales lo seguirán. Qué buena la palabra del Señor. Estas señales lo van a acompañar al creyente que tiene fe, el creyente que tiene el orden de Dios. Dice la palabra del Señor. El Evangelio de Marcos ha enfatizado el poder de Cristo y la vida. Y uno dice la palabra, y la enseñanza de Cristo pone las cosas al mundo, bueno, al revés. ¿Cuánta gente, cuando el Señor ministró y predicó la palabra del Señor, el mundo se viró en contra de la palabra? El mundo se iba en contra de la palabra del Señor porque miraban que nadie entendía lo que Dios hacía. Miren, hasta los mismos religiosos, los fariseos, la gente que estaba en eminencia, bueno, se levantaron en contra de lo que enseñaba el Señor. Y uno de ellos, un sacerdote, dijo, bueno, aquí lo que hay que hacer es, para parar este poder de este hombre, mejor que muera una sola persona y no que vaya a morir el pueblo. Porque querían destruir los que querían destruirlos porque creían en la fe, en lo que el Señor les predicaba. Pero decidieron crucificar al Señor antes que muriera todo el pueblo. Amén. Y la palabra nos enseña que así fue el orden también, fue crucificado, simplemente porque no encajaba la enseñanza de él con lo que ellos tenían los fariseos. Dice el Evangelio, enfatiza del Evangelio de Marcos, que Cristo es el que da vida, y estas enseñanzas ponen a las cosas al mundo, bueno, al revés. ¿Cuánta gente dice, usted a mí lo dicen locos? Estamos locos, que no estamos bien, estamos desquiciados, pero cuando ya ven, bueno, la presencia del Señor, que no pueden, bueno, pararse delante de la presencia del Señor, ellos se van, pero se van murmurando, no se van salvos, y por esa palabra van a ser condenados. Amén. Pero el trabajo suyo y mío, él dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden estas cosas, que guarden la palabra y que guarden el mensaje de Dios, que se sometan a Dios, y enseñarles a las personas, a la vida, que hay un Salvador y que se llama Cristo. Amén. Y hay una palabra que tenemos por convicción, que dice, lo que recibimos por fe en nuestra alma, en nuestro espíritu, lo vamos a proyectar externo, por fuera. Bueno, el testimonio que tenemos a Dios. Amén. Si estamos ahí fríos, esqueléticos, bueno, vendrá el enemigo y los va a zarandear, nos va a hacer cualquier cosa, porque no tenemos la presencia del Señor. Amén. Dice la palabra del Señor, sigue diciendo, y el Señor, dice, después que les habló, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y dice la palabra, en el versículo 20, dice, y ellos salieron. ¿Qué dice la palabra? Predicaron en todas partes, ayudándolos el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Qué tremendo. Esta palabra ahora se ha diluido. No hay quien crea la palabra. No hay quien ande cargando estas señales.
Amén. Simplemente no hay nadie que esté dando testimonio que anda las señales del Señor. Amén. No hay nadie que dé señales, decir, este hombre es de Dios. No hay nadie que ande con la palabra del Señor tal como está escrita. Porque la misma palabra dice, aquí lo vamos a volver a repetir, dice, y el Señor, después que les habló, dice, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ahora dice, y ellos salieron, predicaron en todas partes, ayudándoles al Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Qué tremendo, ¿verdad? Andar con una luz y dice, bueno, esta luz me la dio el Señor, y andar y sabe que esa luz por cualquier lado que vaya va alumbrando. Señales de Dios. Amén. Qué lindo es la palabra del Señor. Qué lindo es llevar el mensaje de Dios. Estamos llamados por creer, dice, a predicar la palabra en todo lugar. Amén. Así como somos de diferentes países, pero en cualquier lado que nosotros vayamos, tenemos ese deber de predicar la palabra. Tenemos ese deber de llevar el mensaje de Dios. Porque si nosotros callamos la palabra, si nosotros no predicamos la palabra, bueno, está escrito, dice, las piedras van a hablar. Pero no estamos hablando de una piedra normal, sino que las piedras, las mismas piedras, dice que son personas que ni conocen a Dios y hablan de Dios y dan el mensaje a otros. Amén. Porque así hay personas que han oído el evangelio, pero ellos no creen, no son convertidos, pero le dan el mensaje a otros. Esas son las piedras que dan el mensaje. Las piedras van a hablar, dice la palabra. Entonces nos sigue diciendo la palabra aquí. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Un día vamos a estar sentados a la diestra de Dios. Un día vamos a estar junto con el Señor, porque es otra señal que el Señor le dio a su pueblo, a su iglesia, a los que creen en su nombre, a los que guardan su palabra y guardan su nombre, el testimonio de creer, ser creyente, bueno, con el orden de Dios y ser bautizado. Qué lindo es la palabra del Señor. Bueno, aquí nos vamos a quedar y deseamos pues que usted que nos está escuchando a través de internet, si usted no se ha bautizado, tal vez usted cree por la fe, pues no ha tomado esa decisión de bautizarse. Bueno, usted está a medio camino. Usted todavía no está encajado en la palabra del Señor. Usted todavía no está en la promesa de Dios. Usted todavía le falta. Pero bien sencillo. Si usted puede creer a la palabra, el orden de Dios, usted va a tomar la decisión y la determinación de hacer ese paso de fe. Porque así como hizo el paso de fe de creer, también conlleva bautizarse. Amén. Que Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Lo esperamos para la próxima semana para seguir predicando si el Señor no ha venido. Así es que ha sido una bendición y yo quiero orar. Pónganse en pie los hermanos, vamos a orar y vamos a interceder por los enfermos, los que están sin trabajo y los que están pues necesitados de la palabra del Señor. Yo quiero pues que el hermano Marvin ore, que nos despida en oración y que nos dé el mensaje de salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Que ore por los enfermos, los que están sin trabajo, y bueno, para ser despedidos en esta tarde maravillosa. Nos seguimos esperando por este mismo, bueno, de su programa de los tiempos finales, que usted se meta con Dios, intercede en la palabra del Señor, intercede por los otros que no tienen salvación. Amén. Hermano Marvin con nosotros. Gracias, Padre. Gloria al Señor, aleluya, gloria a Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios.
Cristo es el Señor, ¿verdad? Gracias a nuestro Dios por traernos este domingo muy especial. Dice el llamado, pero siempre se excusa, bueno, otro día, tal vez mañana, bueno, después. Pero bueno, la palabra está ahí. El trabajo de nosotros es predicar el Evangelio. Amén. El trabajo de nosotros es enseñar la palabra del Señor. Así es que en este día vamos a comer la palabra de Dios y la vamos a recibir lo que dice Dios. Así que vamos a compartir la palabra en el día de hoy con el tema La Gran Comisión. Y vamos a buscar en el libro de Marcos capítulo 16. Vamos a comenzar y vamos a exponer la palabra en el día de hoy. ¿Qué es lo que quiere Dios para usted y para mí? Esta palabra es de ayer, hoy y para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Esta palabra no ha cambiado nada. Es la misma ayer y hoy y siempre, dice la palabra, porque el Señor es para siempre. Amén. Marcos 16, versículo 15 en adelante. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor. Usted que nos escucha por medio de internet, reciba también la bendición de Dios que está conectado ahí. Tal vez usted anda buscando una palabra, anda buscando algo que lo llene, una palabra que lo aliente, que le dé fuerza y le dé fortaleza. Hoy es el día que usted puede agarrar fuerzas en la palabra del Señor, ya que estamos viviendo un evangelio diferente, el evangelio de los hombres que no llevan a nada a nadie. Bendito el Señor. Y bueno, vamos a ver por la palabra del Señor. Pueden ponerse en pie y vamos a leer la palabra del Señor. Marcos 16, versículo 15 en adelante. Gloria al Señor. Será condenado, Dios mío, pero usted vino a salvar y a salvar las almas de los hombres, mi Dios, en esta hora. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Señor, hacemos uso de ese nombre, que en el nombre de Jesús atamos, Señor, todo espíritu inmundo, Señor, de brujería, hechicería, adivinación, santería, Dios mío, idolatría, Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor, lo sometemos a obediencia a su palabra, Dios mío, para la gloria y la honra de su nombre, mi Dios. Gracias, Padre, en esta hora, Dios mío. Gracias, Espíritu Santo. Quema, liberta, Señor, en la vida, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. En este lugar, Señor, ponemos un vallado de ángeles alrededor de este lugar, Señor, ministrando, Señor, guardándolos, mi Dios, para la gloria de su nombre. Gracias, Padre. Y aquí el pueblo dice, amén. Gloria al Señor. Bendito Dios. Qué lindo es Dios. Pueden sentarse, hermano. Qué lindo es la palabra del Señor. La palabra nos enseña a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Gloria al Señor. Qué lindo es la palabra del Señor. Qué lindo es alabar a Dios. Recuerdo que la palabra, cuántos misioneros, cuánta gente me predicaron la palabra del Señor. En diferentes lugares me encontraba con gente, siempre me decían, Cristo viene y el fin se acerca. Y qué bueno que por todos lados habían gente llevando el mensaje de Dios. Habían personas llevando la palabra del Señor. En todos lados me encontraba gente predicando, grupos de gente evangelizando, grupos de gente en las casas, grupos de gente alabando a Dios, portadores de la palabra del Señor. Un día maravilloso hoy para adorar a Dios. Hay muchos pues que hoy no pueden adorar a Dios. Hay muchos que quieren adorar a Dios pero no pueden, tienen varias dificultades, están enfermos, están postrados, tienen enfermedades pues terminables, pues que ya están esperando la muerte. Pero qué lindo es alabar a Dios cuando todas las cosas van bien, amén. Así es que nos sentimos contentos y agradecidos con Dios hasta el día de hoy, porque podemos decir, Ebenezer, hasta aquí Jehová nos ha ayudado. Qué lindo es la palabra del Señor, mantenerse. Bueno, estos días, el fin de semana, estamos ocupados con una familia, llevándoles el mensaje de Dios, llevando la palabra del Señor. Y bueno, lo más importante es de que personas que no conocen a Dios y abren sus casas, sus puertas de sus casas para predicar la palabra. Hay personas pues que a mí me ha tocado, hasta amigos, llevarles la palabra del Señor a sus casas, y ya cuando se les está dando la palabra me han corrido de la casa. Dice, vaya, no queremos oír eso. Qué tremendo, rechazar la palabra del Señor. Pero estos días hemos estado contentos porque
personas que han abierto las puertas de sus casas y se sientan a la mesa a escuchar la palabra del Señor. Compartiendo ayer la palabra, lo que era la historia del rico y Lázaro. Sentaditos ahí, 8 personas en la mesa, sentaditos escuchando la palabra, el propósito de Dios para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y qué es lo que hay cuando adoramos a Dios y qué es lo que hay cuando no adoramos a Dios. Entonces esa palabra pues la recibieron ellos y dice la palabra: honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y aquí el pueblo de Dios dice amén. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nos vamos a quedar ahí. Vamos a adorar a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta tarde maravillosa, Señor, estamos delante de su presencia, Señor, glorificando su nombre, honrando su nombre, mi Dios, con nuestra presencia, Señor, con nuestra obediencia. Estamos delante de su presencia, necesitados, Señor, de ser edificados, Señor, llenos de su poder, de su Santo Espíritu, mi Dios, que usted nos ha guardado hasta el día de hoy, Señor, en comunión delante de su presencia, Espíritu Santo. Gracias le damos, Señor, por nuestras vidas, por cada uno que estamos acá, Dios mío. Bendice, Señor, a aquellos que están escuchando por medio de las redes, mi Dios. Bendice, Señor, levántalos, tócalos, Señor, libértalos, sánalos, Señor, los que están enfermos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. En esta hora, Padre, usamos ese nombre que sobre todo nombre vamos a poner su palabra, Señor, a predicarla, a enseñarla, a enviarla, Señor, al mundo entero, Dios mío, a la vida, Señor. Aquellos que están sin salvación, sálvalos, Señor. Aquellos que están cautivos, presos en el pecado, Dios mío, libértalos en esta hora. Espíritu Santo de Dios, estamos enviando, usando esa palabra de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere, dice su palabra, será salvo. El que no creyere, en las calles, en las plazas, miraba gente predicando al aire libre la palabra del Señor, haciendo llamados en las calles la gente, como la iglesia tuvo un tiempo que cómo alababan a Dios, cómo glorificaban a Dios, cómo obedecían este mandamiento de Dios. Pero hoy en día, qué tremendo cómo el evangelio se ha opacado, el evangelio se ha diluido de la boca de muchos que se han levantado con un evangelio diferente, pero dice la palabra que está viva y eficaz en este tiempo. Dice: siempre está en mandato, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y dice la palabra del Señor que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esta palabra está vigente todavía. Esta palabra está en vigencia, esta palabra está trabajando, esta palabra todavía, esta palabra no se ha borrado de esta tierra. Pero llegará el momento que esta palabra dice que vas a desaparecer sobre la faz de la tierra. Pero bueno, pero tenemos la vida, tenemos el aliento de vida que todavía usted y yo podemos todavía llevar y obedecer ese mensaje de Dios. Dice la palabra del Señor que el evangelio de poder, Jesús dijo a sus discípulos: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y todo dice que sepan que Él ya pagó el castigo del pecado por todos los que creen en Él y recibieron el perdón, dice la palabra del Señor, y la vida eterna junto con Dios. Qué lindo es la palabra del Señor.